el texto no es de Shakespeare, son fragmentos de las obras de Shakespeare, articulados, compuestos. Hay un trabajo de elaboración de esos textos, hay una estructura dramatúrgica que yo he tenido que adaptar, porque claro, no hay un texto que se llame Las mujeres de Shakespeare del propio Shakespeare, son las mujeres de las comedias de Shakespeare y hay fragmentos de todas estas comedias, y termina con una evocación de una de las mujeres de Shakespeare que es, como dice Harold Bloom con unas bellísimas palabras, la epifanía de la religión del amor. Se refiere a Julieta. Julieta es una manifestación de la pureza de un ideal, ¿no? Shakespeare ahí condensa en ese personaje todo lo que es la máxima entrega, que es la entrega más sublime, la entrega por amor, ¿no? Y bueno, y hay un despliegue de poesía maravilloso. Y yo lo que he hecho ha sido con esos fragmentos de Julieta, con trabajos de amor perdidos, de la comedia Con ustedes, de la comedia La fierecilla domada, y una breve referencia a Mucho ruido y pocas nueces. Con todas esas mujeres yo he hecho como una especie de show, una conferencia, donde yo explico a Shakespeare desde el punto de vista de los personajes femeninos en las comedias, y para demostrar mis explicaciones tengo dentro del escenario un pequeño escenario con unas candilejas doradas, un pequeño escenario que es de cristal. El suelo es reflectante, es como un espejo, que es un poco simbólico de que hay teatro dentro del teatro y que el teatro es un reflejo de algo, etcétera, ¿no? Sobre todo porque queda muy bonito para la luz y tal, y queda muy bonito enmarcado ahí. Y cuando yo tengo que demostrar algo, entre comillas, o hacer ver algo, entro en el otro espacio, que es y entonces interpreto a la mujer, interpreto al hombre, explico por qué ella responde así, hay un cachondeo, hay parodia, interpreto el personaje femenino de Julieta, interpreto el lerdo de su hombre, de su varón, que también Romeo tiene un punto corto, desde el punto de vista del Bloom, lo cual hace mucha gracia, ¿no? Explicar cómo Romeo es mucho más corto de miras que Julieta, ¿no? Hay un momento en que Julieta le dice: te deseo que lleves en tu pecho esta noche pues una paz y un reposo tan sereno como el que yo llevo en el mío. Y él dice: pero me vas a dejar así ahora. Entonces todas esas respuestas ingeniosas y tal, vistas desde el ángulo del erotismo y de esa diferencia de intelecto y de madurez emocional entre el hombre y la mujer, siempre por supuesto a favor de la mujer que expresa Shakespeare, yo interpreto esos fragmentos, luego los explico, los interpreto, los explico, y hablo también de otras cosas que me han pasado en las giras, y también hablo de qué pasa en España con el teatro clásico, con los festivales, qué referencias tiene el público, qué diálogo se establece con el público cuando haces una obra clásica, qué es el teatro clásico, cómo he vivido yo el teatro clásico, qué diferencia hay entre el siglo de oro español y el teatro inglés, cómo los ingleses ven su teatro clásico. Todo eso está en la obra, todo eso está en la obra, es una histrionada, ¿no? Es un show a partir de 4 textos de Shakespeare, con el tema central de la mujer de Shakespeare, que da mucho de sí. Shakespeare da muchísimo de sí, muchísimo. El público se ha acostumbrado a que tu personalidad es de textos, o sea, tú representas Shakespeare clásicos, pero en tono muy divertido, porque la gente se divierte con tus obras. Claro, por varias razones. Primera, porque a mí me sale así. Y segunda, porque está bien que me salga así, porque el público necesita divertirse en el teatro. Y ha habido una época en la que parecía que la diversión en el teatro era una cosa de un teatro menor, ¿no? Cuando la gente se ríe mucho en un espectáculo, parece que el espectáculo no tiene excesiva calidad, que la calidad está asociada a un rigor y a una solemnidad que no conjuga demasiado bien con una risa constante y tal. Hay críticos a los que francamente les molesta que la gente se ría mucho, y les molestan los chistes gruesos, los chistes fáciles, que ellos les llaman fáciles, si supieran lo difícil que es hacer un chiste fácil. Pero siempre en las obras que yo hago, siempre hay una aspiración de otro orden, y siempre yo trato, creo, de manejar el instrumento del humor
de la risa y de la complicidad con el público para llevar al público a determinadas conclusiones o a determinados momentos donde hay una especie de exaltación poética, aunque sea breve, por un instante. Y eso es muy del teatro popular. En las obras de teatro popular hay constante pues cachondeo, pero siempre hay en algún momento un giro, un pequeño giro, cuando tú ya te has metido al público en el bolsillo y el público sabe que puede confiar en ti, que no le vas a ocurrir soberanamente, entonces te puedes permitir un pequeño giro poético y el público lo comparte mejor con el actor, lo comparte mejor. Bueno, eso es lo que es mi escuela, es mi trabajo, ¿no? Yo llevo ya unos cuantos años en este asunto y he visto una evolución en el teatro que ha sido pues la evolución a la que hemos llegado hoy, que ha sido un proceso evolutivo que es para mí la mezcla del entretenimiento con la cultura. Ahora ya las fronteras entre lo que es entretenimiento y lo que es cultura son difusas, prácticamente inexistentes, ¿no? Y he visto cómo se han destrozado, cómo se está destrozando el teatro y se va a destrozar más. Se le llama cultura ahora a cualquier cosa que está muy bien, el entretenimiento es necesario y tiene un lugar dentro de las programaciones, de las actividades, tiene un lugar y es necesario y a todos nos viene bien y nos interesa, tiene un lugar importante, pero el entretenimiento no es cultura, no todas las películas ni todas las obras de teatro, ¿no? La cultura tiene otro rango. Precisamente venía hoy leyendo en el periódico un artículo sobre el trabajo de Vargas Llosa, La civilización del espectáculo, en la que habla del deterioro de la cultura, de la destrucción de la cultura. Yo venía reflexionando sobre esto. Cuando yo era joven, estaba en la universidad, las referencias eran los puntales de la cultura de la época. Cuando yo tenía 22, 23 años, García Márquez, Vargas Llosa, Jean-Paul Sartre, Chomsky, los jóvenes aspirábamos al descubrimiento de sus autores y casi comprábamos los libros con una reverencia casi, no sé, medio sagrada, ¿no? Ahora la referencia de los jóvenes son los programas de televisión, el hormiguero, la 4, el 7, el chico busca chica, macho mola mucho y tal, ¿no? Se ha destruido, esa es la reflexión que hace Vargas Llosa, parece ser, porque no he leído el libro según el autor del artículo, en el texto de la civilización del espectáculo. Y yo eso lo he vivido, porque yo cuando era estudiante, tenía 22, 23, 24 años, para mí era muy importante ver a Rodero, a Nuria Esper, a Carlos Lemos, eran referencias poderosas. Ahora yo lo que he visto es que la sociedad ha creado unos compartimentos estancos como el Corte Inglés y crea unas cosas para los jóvenes, otra para los chicos en la quinta planta, otra para los niños en el sótano, otra para los viejos arriba, y no quiere que se mezclen porque formamos todos un poco parte de un enorme supermercado y los jóvenes van por un lado, los viejos por otro, los medianos por otro, los tal, los que... Y eso es verdaderamente empobrecedor según mi punto de vista, ¿no? Empobrecedor porque se pierde la referencia a ese estamento, a eso que significa la cultura, que significa valores, significado de los valores, significa elevación del espíritu, significa una renovación energética de la mente a través de cosas que son interesantes y a través de textos que son sabiduría, ¿no? Todo eso con esa nueva fórmula está en desuso, ¿no? Rafael, has dicho que un poco la referencia del espectáculo es el texto del profesor Bloom, por supuesto, tu visión, los textos de Shakespeare, pero no sé si hay algo también de la película Shakespeare in Love. No. En el sentido, no, decía en el sentido de que parte de la película Shakespeare da a entender como si él escribía los textos y por eso pone también a la mujer para seducir a la que escribe en función de la mujer. No hay nada, no se me ocurrió eso en ese momento, tal vez lo hubiera tenido en cuenta, es que ni siquiera hay ni siquiera una breve referencia a eso como tal. Sí la hay a la película Anonymous, en la que se dice que Shakespeare no escribió sus textos, sino que fue el duque de Oxford. Hay una referencia porque
Bueno, esto ya es una rumorología histórica, ¿no? Esto en el mundo de los eruditos aficionados al tema Shakespeare ya es viejo y se habla de no solo el duque de Oxford, sino Marlowe, que fue Marlowe el que escribió los textos, otros dicen que fue Ben Jonson, otros dicen que fue el duque de Oxford, otros, en fin, realmente parece ser que los que saben de esto a fondo dicen que no se sabe, que realmente no se sabe. Realmente no se sabe, que vamos, me parece ser que Shakespeare fue quien escribió sus textos, ¿no? Francis Bacon, también se le atribuyen a Francis Bacon. Se dice que, por ejemplo, una persona como Shakespeare, que no tenía una gran cultura, porque Shakespeare era un hombre que se estudiaba latín en aquella época, había escuelas bilingües, pero con latín. En la escuela, el idioma nativo y el latín. Y aprendió latín porque se aprendía latín, pero no mucho más allá, no sabía mucho más. Y una comedia como Trabajos de amor perdidos, ya no solo por los enormes recursos poéticos que tiene, la complejidad que yo he manejado varias traducciones, yo hablo poco inglés, he tenido un profesor, he tenido un profesor australiano que me ha ayudado a seguir los textos de Shakespeare en inglés y yo en castellano para explicarme algunas cosas que no quedan claras en ninguna de las traducciones que he manejado. Y que son cachondísimas en inglés, que son juegos de palabras, que los explico en la obra, juegos de palabras, como entre would y hour, que es entre puta y hora. Entonces, esos chistes que hace Shakespeare, que en inglés tienen sentido, pero las traducciones se pierden y tal. Este señor australiano, conocedor del Shakespeare y tal, me los ha ido explicando y tal. Pero que Shakespeare fue el que escribió sus obras, parece ser que sí. Hay un estudioso valenciano que es Conejero, me parece que se llama, que ha dedicado su vida al tema Shakespeare y es un profesor o erudito tal, que escribió un artículo en su día diciendo que eso era improbable, ¿no? Que Shakespeare fue quien escribió eso, pero también sin asegurar, porque hay una nube en torno a la biografía de Shakespeare, hay una nube, hay unos años ocultos, los años ocultos de Jesucristo. Shakespeare se pierde y no se sabe dónde está. Eso, he visto varias biografías por ahí muy interesantes y una de ellas muy curiosa, que es la de Antonio Burgess, que es una biografía muy cachonda, con mucha ironía, mucho sentido del humor. Da para tanto que pensaba hacer otro espectáculo sobre las tragedias. Y cuando este espectáculo, pensando en el espectador, hay espectadores que descubren autores y demás a través de la interpretación que el grupo ha hecho de ellos. En este caso el grupo, que está en mayúsculas y grandes, como no hablamos inglés, Sacristiare está en pequeño, ¿no? Quiero decir, ¿cuentas con que el autor, el espectador, conoce la obra de Shakespeare? No, sé que no la conoce. Sé que no la conoce y lo veo de manera práctica, lo compruebo, que no la conoce. Hombre, siempre hay alguien que tal y alguna vez hay alguien que es un expertísimo conocedor, ¿no? En Alcoy me esperó un señor que era un profesor de la Universidad de Alicante, John Sanderson, que es especialista en traducción de Shakespeare del inglés al castellano y viceversa. Esa es su especialidad. Y le gustó, estuvo hablando con él un rato y tal. Pero bueno, cuando tú vas a un teatro, un teatro con la gente normal, la gente no conoce las comedias de Shakespeare. Las tragedias tienes una referencia, una ligera idea, Lear, Hamlet, de algún fragmento, pero de las comedias de Shakespeare, la que más, o la obra que he visto que más eco, más conocimiento, más Romeo y Julieta. Mucho ruido y pocas nueces. Mucho ruido y pocas nueces, poco conocida incluso por la película, y hago referencia a la película. Poco conocida. Trabajos de amor perdidos o penas de amor perdidas, que es también la traducción del título, por supuesto, desconocimiento total. La Fierecilla Domada también es más conocida, pero por los ballets que se han hecho de la Fierecilla Domada y por las óperas. Pero los vericuetos del argumento no se conocen, con lo cual la gente asiste al descubrimiento. Yo lo que hago es de narrador, casi de conferenciante, explico a Shakespeare casi como en una especie de una conferencia, solo que es una conferencia que doy en un teatro donde la gente paga por divertirse y se tiene que reír. Llevas tiempo montando, actuando, interpretando y dirigiendo tus propios espectáculos, ¿no?
es autosuficiente en ese sentido. No necesitas a alguien que te dé otra visión. Bueno, más que por un sentimiento de autosuficiencia, en el sentido de yo me... No es un acto de vanidad. Creo que puedo tener mucha vanidad, pero manifestada en otras cosas. Ahí es más necesidad. Es una necesidad porque lo que yo voy a hacer, el género, por llamarlo así, el estilo y lo que yo quiero hacer, solo lo puedo hacer yo desde el principio hasta el final, pero hasta la escenografía. Porque lo otro sería una complicación tan grande, contratar a alguien para pagarle, para decirle lo que te va a decir el otro. Hazlo tú, es una necesidad. Hago la adaptación del texto y es un trabajo artesanal. Es un trabajo artesanal porque en una producción teatral, se dice así, además producción teatral, se llama a un guionista que hace una versión del texto, a un escenógrafo que hace la escenografía, a un iluminador, pero luego a veces eso no pasa. Cuando el director tiene mucho talento y mucha experiencia, sí ordena todo eso y finalmente, como en el cine, el director hace que todo eso se armonice y case, pero eso es un proceso carísimo, un proceso, pero para una persona que trabaja sola, que quiere explicar sus cosas, o sea, Darío Fo, salvándola, por supuesto, no es que yo me quiera ahora comparar con Darío Fo, pero Darío Fo hace lo mismo, pero es porque es la necesidad que implica su manera de trabajar, porque él escribe el texto, lo hace él, ¿me entiendes? Es como si tú me vas a contar algo y tuvieras que llamar a alguien para que te diga cómo me lo vas a contar. Si tú lo tienes muy claro y tú sabes lo que quieres contar, lo mejor es que tú te organices en todas las fases de ese proceso para que tú lo controles, y además, siendo una persona sola es más fácil. En este caso traigo un músico, pero uno nada más. En el Evangelio de San Juan llevo 4 músicos, pero es mucho más fácil que en un reparto con 10 o 12 personas. Si tuviera en un reparto con 10 actores, a lo mejor sí contrataba un director, porque dirigir a 10, y que muchos lo hacen y tal, pero dirigir a 10 y dirigirte tú mismo, entiendo que eso puede ser más complicado, pero estando solo no. Y además yo tengo un buen equipo de gente que llevan conmigo casi 20 años. Es una directora de producción, secretaria, el iluminador lleva conmigo 12 años, Miguel Ángel Camacho siempre hace lo mismo, el músico lleva 10 aguantándome, que es un bendito, Javier Alejano, que lo veréis aquí, que es un cachondo, que yo le vacilo ahí en el escenario todo, la gente se parte, el tío no dice nada, por una cara de Buster Keaton, la gente se monta más con las caras de él sin decir nada que conmigo, y el técnico, Oscar, que hace de técnico, de ayudante de producción, de ayudante de dirección. Llevamos 20 años, cogemos un texto y lo hacemos. Mucha gente piensa que estoy solo, pero tengo detrás 5 personas. Tengo 5 personas, de ellos 4 en nómina desde hace 15 años. Ese desconocimiento que dices que parcial que hay de Shakespeare, o poco interés, que se trabaja un poco de sus obras, sobre todo en la comedia, ¿no hace que ese título les dé un poco de miedo? Mujeres de Shakespeare. No, yo creo que el título es bastante resultón, porque suena, mujeres suena bien, mujeres de Shakespeare suena bonito, o sea, mujeres de Shakespeare pueden ser las mujeres que tuvo Shakespeare, él, las amantes de Shakespeare, que hay una referencia también a la vida sentimental de Shakespeare. Shakespeare tuvo una vida sentimental turbulenta, se casó con una señora a la que dejó, y luego hay un personaje misterioso que es la dama oscura de Shakespeare, que aparece en los sonetos. Los sonetos es una maravilla, hay también referencia a los sonetos de Shakespeare, sobre todo los últimos se los dedica a la dama oscura, que era una mulata, oscura porque era negra, una mulata que vino del Caribe y tuvo una relación con Shakespeare en el mundo de la bohemia, del teatro de aquellos años y tal. Entonces, mujeres de Shakespeare conlleva todo eso, y a las mujeres les gusta.